En la vecindad todo parecía estar tranquilo. Los días transcurrían entre las bromas del Chavo del Ocho, los regaños de doña Florinda y las travesuras de Kiko y la Chilindrina. Sin embargo, aquel día, algo diferente ocurrió. Don Ramón, quien solía pasar las tardes descansando en su silla frente a la puerta de su casa, no apareció esa mañana. Para algunos vecinos, esto no fue extraño al principio, tal vez había salido temprano a buscar trabajo o a esquivar a doña Florinda. Pues si ni trabaja, menos va a desaparecer, comentó doña Clotilde con una risa nerviosa, mientras barría el pasillo de su casa. Pero la Chilindrina estaba inquieta. Mi papá nunca se va sin avisarme, dijo, buscando en cada rincón de la vecindad. El Chavo, como buen amigo, decidió ayudarla. A lo mejor está en la fonda de doña Florinda, comiendo algo. Ambos se asomaron, pero solo encontraron a Kiko jugando con su pelota. ¿Y ahora ustedes qué quieren?, preguntó Kiko, inflando los cachetes. Estamos buscando a mi papá. ¿Lo has visto?, preguntó la Chilindrina con evidente preocupación. Kiko negó con la cabeza. No. Pero capaz que se fue porque ya no aguantaba tantas deudas, ¿verdad, mamá? Doña Florinda, que escuchaba desde la cocina, intervino con un tono despectivo. Ese don Ramón seguro está en algún lugar escondido para no pagarle los 14 meses de renta que le debe al señor Barriga. Sin embargo, algo no cuadraba. Pasaron las horas, y ni rastro de don Ramón. Al día siguiente, la vecindad entera comenzó a notar su ausencia. Y doña Clotilde fue la primera en alarmarse. Es muy raro que no aparezca. Yo lo vi anoche por última vez, y parecía preocupado. El Chavo, curioso como siempre, preguntó. ¿Preocupado por qué, bruja del 71? No me digas así, Chavo, replicó indignada. Y no lo sé, solo lo vi salir del callejón como si estuviera hablando solo. El profesor Girafales, que había llegado a visitar a doña Florinda, también expresó su inquietud. Esto es inusual. Don Ramón podrá ser muchas cosas, pero siempre vuelve a casa. Creo que deberíamos avisar a las autoridades. Sin embargo, doña Florinda descartó la idea con un gesto de la mano. Por favor. Ese hombre seguro se fue porque no quería enfrentarse a sus problemas. La Chilindrina, con los ojos llenos de lágrimas, no podía aceptar esa explicación. Mi papá no haría eso. Algo malo le pasó, lo sé. Y esa misma noche, mientras la vecindad estaba sumida en el silencio, un hombre desconocido apareció en el pasillo. Era alto, de cabello canoso, y vestía un traje viejo pero limpio. Tenía un aire familiar, pero nadie lo había visto antes. El primero en notarlo fue el Chavo, quien salió de su barril para ver quién era. ¿Y usted quién es?, preguntó con inocencia. El hombre sonrió, pero había algo perturbador en su mirada. Soy don Román, el primo de don Ramón. Los demás vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la voz grave del recién llegado. ¿El primo de don Ramón?, preguntó doña Clotilde, llevándose la mano al pecho. Así es. Vine porque me enteré de que mi primo está desaparecido. La Chilindrina lo miró con asombro. Tío Román, ¿de verdad eres tú? El hombre asintió, agachándose para abrazarla. Sí, pequeña. He venido para ayudarte a buscar a tu papá. La llegada de don Román trajo algo de alivio, pero también nuevas preguntas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué había decidido aparecer justo ahora? En los días siguientes, don Román comenzó a integrarse en la vecindad. Su presencia se convirtió en un tema de conversación. A diferencia de don Ramón, Román parecía ser un hombre calmado, educado y algo reservado. Al menos alguien de la familia tiene buenos modales, comentó doña Florinda al profesor Girafales, mientras se servía una taza de café. Pero, a pesar de su actitud amable, el ambiente en la vecindad se sentía distinto.
Algo en la mirada de don Román ponía nerviosos a algunos vecinos, especialmente al chavo. Oye, Chilindrina. ¿De verdad ese señor es tu tío? Preguntó el chavo mientras jugaban a las canicas. Claro que sí, pero no exactamente. Es primo de mi papá, y siempre hablaba de él. Dice que se fue a vivir lejos hace muchos años. ¿Y por qué regresó justo ahora? Insistió el chavo. La Chilindrina se encogió de hombros. Porque es mi familia. Y si quiere ayudarme a encontrar a mi papá, yo confío en él. El chavo no quiso decirlo, pero había algo en don Román que lo inquietaba. Don Román organizó pequeñas búsquedas junto a los vecinos. Caminaban por los alrededores de la vecindad, preguntando a la gente si habían visto a don Ramón. Sin embargo, nadie tenía respuestas claras. Y una tarde, mientras doña Clotilde revisaba un montón de periódicos viejos buscando alguna noticia relevante, encontró algo que le heló la sangre. Una nota breve, casi olvidada en la esquina de una página. Hombre desaparece tras ser visto en un callejón oscuro. Testigos reportan haber escuchado gritos, pero no se hallaron rastros. Mostró la nota al profesor Girafales, quien la leyó con atención. Esto podría no tener relación, doña Clotilde. Hay cientos de desapariciones en la ciudad, y el caso de don Ramón puede ser distinto. Pero profesor, el último lugar donde lo vieron fue en el callejón. ¿No le parece demasiada coincidencia? Mientras hablaban, don Román apareció detrás de ellos, tan sigiloso que ambos se sobresaltaron. ¿Todo bien?, preguntó con su voz grave y pausada. Sí, claro. Solo estábamos revisando algunas posibilidades, respondió Girafales, tratando de sonar casual. Román tomó el periódico con calma, leyó la nota y mostró una leve sonrisa. ¿Un callejón oscuro? Parece sacado de una película. Mi primo siempre tuvo un gusto por los lugares peculiares. Doña Clotilde sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, aunque no supo exactamente por qué. Y esa noche, mientras todos dormían, el chavo se despertó por un ruido afuera de su barril. Era como un murmullo, suave pero constante. Él se asomó y vio una figura moverse lentamente hacia el callejón detrás de la vecindad. Curioso, y algo asustado, decidió seguirla. Se escondió detrás de las paredes mientras la figura se detenía en medio del callejón. Era don Román. Estaba de pie, mirando al suelo, inmóvil. ¿Qué estará haciendo?, se preguntó en voz baja. De pronto, Román comenzó a hablar, pero no había nadie más allí. Todo está saliendo como debía. Él no debió resistirse. El chavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás, y accidentalmente pateó una lata vacía que hizo un ruido fuerte. Román giró la cabeza rápidamente hacia él, pero el chavo logró esconderse justo a tiempo. ¿Quién anda ahí?, preguntó Román, con una voz más grave de lo normal. El chavo contuvo la respiración mientras veía a Román acercarse lentamente al lugar donde se había escondido. Justo cuando estaba a punto de ser descubierto, un gato cruzó corriendo, distrayendo a Román. Malditos gatos. Román se alejó, pero el chavo no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de escuchar. ¿A qué se refería con no debió resistirse? ¿Qué tenía que ver eso con don Ramón? Al día siguiente, el chavo intentó contarle lo que había visto a Kiko, pero su amigo se burló de él. Ay, chavo, no inventes. Seguro te lo imaginaste porque tienes miedo de la oscuridad. Incluso la Chilindrina no quiso creerle. Es mi tío. Él no haría nada malo. Mejor deja de decir tonterías. El chavo decidió guardar silencio, pero no podía ignorar que algo raro estaba pasando. Mientras tanto, don Román parecía más amable que nunca, ayudando a los vecinos con pequeñas tareas, e incluso regalando dulces a los niños. Sin embargo, a medida que los días pasaban, algunos detalles inquietantes comenzaron a salir a la luz.
Doña Clotilde notó que ciertas cosas en la casa de don Ramón estaban en lugares diferentes, como si alguien hubiera estado revisándolas. Juraría que este sombrero estaba guardado en el armario. ¿No será que don Ramón regresó sin que nos diéramos cuenta? Pero, cuando le comentó esto a Román, él simplemente sonrió. O tal vez su dueño ya no lo necesita. La frase dejó a Clotilde sin palabras, pero no se atrevió a preguntar más. La vecindad estaba cada vez más inquieta. Aunque don Román se mostraba servicial y amable, el chavo no podía olvidar lo que había escuchado aquella noche en el callejón. Algo oscuro estaba ocurriendo, y el pequeño estaba decidido a descubrirlo. Y una noche, el chavo convenció a la Chilindrina para que lo ayudara. Si tu tío no hizo nada malo, entonces no tienes nada que temer, ¿verdad? Le dijo. Pues, está bien, chavo. Pero si mi tío se enoja, te echas la culpa. Los dos niños esperaron hasta que todos en la vecindad estuvieran dormidos. Luego, sigilosamente, se escabulleron hacia la casa de don Ramón. Desde que había desaparecido, la casa permanecía casi vacía, excepto por algunas cosas que don Román había movido allí. Dentro de la casa, la luz de la luna iluminaba los pocos muebles que quedaban. Y la Chilindrina notó que algunos objetos de su padre estaban en lugares extraños. Su sombrero en el suelo, su viejo cinturón colgando de una silla, y un cajón entreabierto lleno de papeles desordenados. Esto no estaba así. Susurró la Chilindrina, inquieta. De repente, el chavo tropezó con algo en el suelo. Y al agacharse para verlo, descubrió un par de guantes de boxeo llenos de polvo, como si no se hubieran usado en años. Mira esto. Le dijo a la Chilindrina. Y antes de que pudieran inspeccionarlos más, un ruido de pasos los hizo congelarse. ¿Qué están haciendo aquí? La voz grave de don Román resonó en la oscuridad. Los dos niños se giraron lentamente y lo vieron de pie en el marco de la puerta, con la sombra de la luz exterior cubriéndole el rostro. Tío Román. Nosotros, solo. Dijo la Chilindrina, mientras retrocedía. No deberían estar aquí. Este lugar ya no es seguro para nadie. El chavo, armándose de valor, dio un paso adelante. Usted sabe dónde está don Ramón. ¿Qué le hizo? Román soltó una risa baja, que rápidamente se tornó en algo siniestro. ¿Quieres saber la verdad, niño? Muy bien, te la diré. Don Román encendió una lámpara, iluminando parcialmente la habitación. Se sentó en la vieja silla de don Ramón y cruzó las piernas, con una expresión fría en su rostro. Mi primo y yo nunca nos llevamos bien. Siempre fue el favorito de la familia, el bueno para nada que, aún así, todos adoraban. Mientras yo trabajaba y me esforzaba, él vivía sin preocupaciones, escapando de sus problemas. La Chilindrina, confundida, lo interrumpió. Eso no es cierto. Mi papá siempre hacía lo mejor que podía. Román ignoró sus palabras y continuó. Cuando regresé, lo encontré en el callejón, como siempre, huyendo de alguien a quien le debía dinero. Me acerqué a hablar con él, para arreglar las cosas. Pero él no quiso escuchar. Me insultó, como siempre lo hacía. Y entonces... Se detuvo, mirando directamente al chavo, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. Entonces lo callé. Para siempre. La Chilindrina se quedó en shock. ¿Qué? No, no puede ser. Es mentira. Román se levantó lentamente, acercándose a los niños. Fue fácil. Nadie lo buscó esa noche, nadie oyó nada. Y ahora estoy aquí, porque esta vecindad necesita a alguien que la cuide, alguien que no sea como él. El chavo, temblando, gritó. Usted es un monstruo. ¿Un monstruo? Repitió Román, riendo. Tal vez. Pero hice lo que tenía que hacer. Y en ese momento, un ruido de pasos se escuchó desde la puerta. Era el profesor Girafales y doña Clotilde, quienes habían oído el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?
exclamó Girafales. La Chilindrina, con lágrimas en los ojos, señaló a don Román. Él lo mató. Mató a mi papá. Doña Clotilde dejó escapar un grito, mientras Girafales miraba a Román con horror. ¿Es eso cierto?, preguntó, con la voz temblorosa. Román se encogió de hombros, como si no le importara. Hice lo que tenía que hacer. Don Ramón ya no era útil para nadie. El profesor Girafales, aunque asustado, logró mantener la compostura. Esto no se quedará así. Llamaré a la policía ahora mismo. Pero antes de que pudiera moverse, Román desapareció en la oscuridad, dejando atrás a una vecindad rota por el dolor y el horror de la verdad. Y a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, don Román nunca volvió a ser visto. La vecindad quedó marcada por su visita, y el recuerdo de don Ramón se convirtió en un tema que nadie se atrevía a mencionar demasiado. El chavo, por su parte, nunca olvidó aquella noche ni las palabras de Román. Desde entonces, cada vez que pasaba frente al callejón, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien lo estuviera observando. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.